Soconusco están todavía muy cercanos en cuanto a su manera de vivir, en cuanto a su manera de pensar, cerca del ámbito centroamericano. Y sobre todo, hay todavía una gran tendencia separatista, pero ahora frente al resto de Chiapas. Hay todavía un movimiento vivo en ese sentido. Yo he conocido políticos que trataron de hacer un partido en ese sentido, separatista, y declarar Soconusco como el estado. ¿Cuántos estados tenemos en la República? 32. Bueno, el estado número 33 de la República Mexicana. Y el origen de esta tendencia está, en primer lugar, en el pasado colonial de esta región, que durante toda la época colonial había sido gobernada por un gobernador propio, diferente del alcalde mayor de Chiapas, y que en el momento de la decisión de agregarse sí o no a México, tomó la decisión opuesta al resto de lo que ahora conocemos como el estado de Chiapas, declarándose más bien territorio centroamericano. Y repito, eso duró hasta 1844. Estamos entonces como en Santana, ¿no? ¿Está gobernando o no? A ver, ayúdenme los historiadores aquí presentes, ¿no? Manda tropas y entonces sí, manu militari, el Soconusco es integrado al territorio mexicano. Todas estas cosas son interesantes para poder reconstruir poco a poco la idiosincrasia propia del chiapaneco. Y sí, claro, en estos temas que tienen que ver con los mitos fundacionales de todos los estados mexicanos, porque es en ese momento que realmente nacen todos los estados mexicanos. Pues en este asunto, en esta temática, pues el historiador siempre tiene que ir muy bien armado con documentos y con argumentos, porque sí, es terreno minado para el historiador. Yo me acuerdo, muy al principio de mi carrera de historiador aquí en México, que escribí un libro sobre el mito fundacional mexicano que tiene que ver con la conquista, porque los chiapanecos creen que ellos descienden del pueblo más heroico que hubo en toda América, todo el continente, porque en el momento de la conquista, en vez de rendirse al conquistador español, ¿qué pasó con sus antepasados? Hicieron un suicidio colectivo, tirándose de las peñas que forman el cañón del Sumidero, que es el cañón más imponente que tenemos en todo el continente. Es más imponente que el del Cobre. Se tiraron, se suicidaron. Bueno, entonces yo llego como investigador crítico. Digo, en primer lugar, sin ser historiador, la fría lógica dice, ¿cómo podemos descender de un pueblo que se suicidó colectivamente? Si se suicidaron, entonces ya no hubo sobrevivientes. Entonces, ¿de quiénes descendemos? O si hubo sobrevivientes, entonces descendemos de los cobardes. Mejor entonces, no toquemos ya esta historia. Afortunadamente, los documentos que uno puede poco a poco encontrar en los archivos ya nos cuentan otra historia. Que hubo, sí, en el enfrentamiento con los españoles, no un suicidio colectivo, sino mujeres y niños que se encontraban en unas cuevas
del cañón. Por pánico se metieron todavía más en el cañón, donde ya no podían caminar, entonces se cayeron en el río y murieron. Y así nacen todas las leyendas. Las leyendas tienen siempre un núcleo histórico, algo que realmente sucedió. Y alrededor de este núcleo, entonces, la comunidad, sobre todo cuando el suceso fue una derrota, empieza a fabricar un contenido legendario, bello, de actos heroicos. Y así sucedió con la leyenda del Subideo. Y entonces ahora no puedes tocar este mito. Los chiapanecos están convencidos que descienden del pueblo más heroico de América, que se suicidó colectivamente. Y no es que eso es una excepción. Yo soy parte del pueblo flamenco. Bueno, no los flamencos de España, de los flamencos de Flandes. Por cierto, me chocó muchísimo ver la exposición de las pinturas del pintor Benjamín, ¿cómo se llama? Domínguez. ¿Ustedes lo vieron? Pues una caricatura de una pintura muy, muy famosa en el país de Jan van Eyck, pintor, ¿no?, que pintó en Brujas en 1434 el matrimonio italiano aquel. Arnolfini. ¿Eh? Arnolfini. Sí. Entonces, yo pertenezco a este pueblo y también tenemos nuestras leyendas, nuestros mitos fundacionales, ¿no? Los flamencos, y lo aprendimos en la escuela desde niños, estamos convencidos que hemos tenido una victoria tremenda contra los franceses en 1302. 1302. Donde todos los caballeros franceses murieron en un enfrentamiento contra los gremios, los soldados de los gremios de Brujas y Cante, y que todos esos caballeros tenían espuelas de oro, porque eran caballeros de la nobleza francesa. Y tenemos una iglesia en Kortrijk, que es una ciudad pequeña en Flandes, y en esta iglesia todo el techo está cubierto de estas espuelas de oro, que en aquel entonces, en 1302, los caballeros perdieron, y que les fueron quitados cadáveres por nuestros antepasados. Bello, ¿cierto? Que descendemos de este pueblo que, la única vez en la historia, vencimos a los franceses. Bueno, cuando uno como historiador empieza a estudiar este fenómeno, es muy distinto. ¿Por qué en aquel entonces la gente de Brujas Gigante pudo vencer a los caballeros franceses? Porque no respetaron las reglas de las guerras de caballería que en aquel entonces todavía funcionaban, ¿no? Que decían, tú no puedes ya batallar después cuando el sol se ha puesto, por ejemplo, ¿no? No puedes hacer guerra los viernes porque es el día en que murió Jesucristo. Había toda una serie de restricciones. Fue la primera guerra moderna en aquel entonces. No vamos a respetar ninguna regla, avanzar en contra de estos caballeros. Entonces, mi pueblo también tiene sus mitos fundacionales, como cualquier pueblo. Y esta creencia en los mitos fundacionales pueden causar muchos estragos negativos. Allá tenemos muy recientemente el problema de Kosovo y Serbia, que no quiere deshacerse de esta parte porque allá está, según los serbios, la región más sagrada
de sus antepasados.